Respuesta al doctor Héctor Delgado. ¿Puede el cristiano dejar de pecar? Sección 6. Breve explicación de Judas 24. Parte 4. En la primera parte de la explicación de Judas 24, vimos que el acto divino de guardar sin caída a los nacidos de nuevo está sujeto a que ellos se lo permitan, ejerciendo el libre albedrío devuelto a ellos por Cristo, entrando voluntariamente en el plan de la salvación y mientras no se separen de su poder. El segundo aspecto a resaltar del texto fue la protección divina, donde pudimos ver claramente que el poder prometido a los hijos de Dios para ser guardados sin caída es el poder de las tres personas de la deidad, poder para el cual Satanás no es rival, razón por la cual los hijos de Dios que acepten estar bajo el poder divino tienen garantizado por Dios mismo el máximo poder del universo para ser guardados sin caída. El tercer aspecto señalado en Judas 24 fue la verdad bíblica de que, sin desvalorar la responsabilidad humana que consiste en no resistirse al llamado divino, lo único que puede mantener o guardar sin caída a los nacidos de nuevo es el poder de Dios, de manera tal que en tal proceso no hay lugar para la vanagloria humana. Toda la gloria es para Dios, para su amor, para su poder. El cuarto aspecto a señalar en tan sublime texto es el propósito para el cual los hijos de Dios son guardados sin caída por el poder divino. ¿Cuál es? ¿Para qué promete Dios guardar sin caída a sus hijos? Que se lo permitan. La respuesta está en la segunda parte del versículo. Presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. He ahí el divino propósito. Dios guarda sin caída, por su poder, a aquellos que se lo permiten, con el propósito de poder entonces presentárselos a sí mismo sin mancha y con gran alegría. En este caso, las preguntas a contestar, entre otras, son las siguientes. ¿Qué significa ser presentados ante su gloria sin mancha? ¿Cuándo son presentados ante su gloria? ¿De quién o para quién es la alegría? Esa es la temática de esta sección y las siguientes. Decimos las siguientes porque, como habrán notado, por la naturaleza de las preguntas anteriores, las respuestas no pueden cubrirse en una sola sección, si es que queremos respuestas satisfactorias que no dejen de lado aspectos básicos, a fin de dar con la verdad sobre tópicos tan esenciales en la vida del cristiano. Aprovechando entonces de la mejor manera el tiempo, iniciemos nuestro estudio. Pregunta número 1. ¿Qué significa ser presentados ante su gloria sin mancha? Veamos primero lo que significa sin mancha y luego el cuándo se dará tal cosa. ¿Cuándo serán presentados sin mancha ante su gloria? ¿Qué quiere decir sin mancha? William Barclay, en Comentario al Nuevo Testamento, 17 tomos en 1, de CLIE, Barcelona, España, 2008, la edición, explica. La palabra original para intachable es amomos. Este es especialmente un término que se refiere a los sacrificios y se usa corriente y técnicamente de un animal que no tiene mancha ni defecto y por tanto puede ofrecerse a Dios. Lo sorprendente es que cuando nos sometemos a Dios, su gracia puede hacer nuestras vidas nada menos que un sacrificio idóneo para ofrecérselo a Él. Página 1094. Amomos, lo que significa es intachable, sin culpa. En primer lugar, se utilizaba para hacer referencia al animal perfecto para el sacrificio, según Números 6:14, 19:2, Hebreos 9:14, Primera de Pedro 1:19. Y, en segundo lugar, hace alusión a lo intachable en sentido moral y religioso. Efesios 1:4,
5:27, Filipenses 2:15, Colosenses 1:22, Judas 24 y Apocalipsis 14:5. Todo esto según el Léxico Greco-Español del Nuevo Testamento por Alfred E. Tuggy, de Editorial Mundo Hispano, Estados Unidos de América, 1996 la edición. Amomos es el vocablo griego 299 de la lista de números Strong. Edward Robinson, en Léxico Griego e Inglés del Nuevo Testamento, define el término como sin mancha, sin defecto. Metáfora hablada de Cristo, un cordero sin mancha, como lo exigía la ley levítica con respecto a todas las víctimas. Levítico 1:10 y 10:19 al 22. Puro, sin mancha. W.J. Kiki, en Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento de Macmillan Company, lo define como sin mancha, irreprensible. Y así cualquier otro diccionario o léxico griego del Nuevo Testamento. Ahora bien, entre otras, surgen aquí 3 preguntas que a la vez llevan a otras. Una, al referirse Dios a sus hijos guardados por su poder sin caída, mirándolos entonces sin mancha, sin pecado, sin suciedad moral de ningún tipo, solo porque Él lo hace Dios porque Él los declara sin mancha, solo por eso, o también porque además de declararlos sin mancha, los hace sin mancha. Repito, los ve Dios sin mancha solo porque los declara sin mancha, o porque además de declararlos sin mancha, también los hace sin mancha, les quita las manchas. Segunda pregunta, sea cual fuera la realidad, ya lo veremos. Lo que Dios hace con sus hijos para mantenerlos sin mancha, al guardarlos sin caída, ¿lo hace en un momento determinado, puntual, o a través de un proceso? ¿O ambas cosas se dan? Tercera pregunta. En la glorificación de los hijos de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo, ¿estos ya están sin mancha? ¿O su carácter termina de purificarse por causa de la glorificación? Es decir, están sin mancha plena y absolutamente en cuanto al carácter se refiere, no a su cuerpo físico, antes o después de la glorificación. Dicho en otras palabras, ¿se perfeccionará plenamente el carácter de los nacidos de nuevo antes de la glorificación? ¿O es precisamente la glorificación la que termina de purificar sus caracteres? Como notarán, nos queda aún bastante terreno por recorrer en nuestra respuesta al doctor Héctor Delgado, hecha con un doble propósito. Uno, contestar bíblicamente a la enseñanza del doctor Delgado sobre el tema. 2, compartir con todo el que lo tenga bien preciosas enseñanzas bíblicas sobre el tema, a fin de motivar y fortalecer la fe de los hijos de Dios en su poder y en su gracia, para mantenerlos sin caída y presentárselos a sí mismo, entonces, sin mancha y con gran alegría para ellos, y por supuesto que también para Él. Lo que haremos, siendo que hay mucho terreno por recorrer en un tema tan delicado, por sus implicaciones en diferentes áreas, será movernos en una línea de orden temático donde las primeras preguntas a contestar preparan el terreno a fin de que lo tratado en esas primeras preguntas con sus correspondientes respuestas nos sirvan de trampolín para ahondar un poco más cada vez hasta contestar por lo menos las preguntas necesarias en esta temática que nos equipen para llegar a conclusiones bíblicas, objetivas y claras sobre el asunto. Sí, nos va a llevar bastante tiempo, varias secciones más, pero eso no representa ningún problema. No tenemos presión de ningún tipo ni de nadie. Para concluir rápido esta serie,
a manera de respuesta al doctor Delgado, ni para no hacerla tan larga o extensa. Con la extensión que se necesite, sin dejar cabos sueltos e intentando abarcar las preguntas básicas sobre este asunto. De modo que les animamos a prepararse, planificando tiempo para escuchar, analizar objetiva y detenidamente su contenido y, ¿por qué no?, reaccionar al respecto, aun cuando no sea en acuerdo con lo expuesto aquí. Y si dicha reacción o reacciones se hacen dentro del marco del respeto y la ética cristiana, pueden tener la seguridad de que tomaremos nuestro tiempo para también reaccionar de nuestra parte a esas reacciones. Si no hay reacción de nuestra parte, ya saben por qué es. Bien, ¿por dónde debemos empezar? ¿Cuál es la primera pregunta que debiéramos hacernos aquí? Quizá esa primera pregunta debiera ser, la condición en la que Dios ve a sus hijos, la condición sin mancha, ¿es solo porque Él, Dios, así lo declara o porque Él, Dios, así los hace también? ¿Son los hijos de Dios aquí y ahora solo declarados sin mancha y hechos sin mancha hasta que ocurra la glorificación? ¿O aquí y ahora ocurren ambas cosas y antes de la glorificación? Sí, estamos hablando de justicia imputada y justicia impartida, o lo que es lo mismo, de justificación y santificación. Pero hasta donde nos sea posible trataremos de evitar terminología técnica, a fin de que toda persona, ducha o no en la teología bíblica, pueda beneficiarse al máximo de estos estudios, sea o no académico. Trataremos hasta donde podamos de poner esta información al alcance de todo sincero estudioso de las Escrituras que tenga disposición para escuchar, analizar y con mucha oración solicitar la guía divina para concluir captando y aplicando a su vida propia lo que el Dios Todopoderoso puede y quiere lograr en él para la gloria de su nombre y para la alegría de sus criaturas salvadas por su amor y por su gracia. Bien, es tiempo de iniciar. Los hijos de Dios aquí y ahora son solo declarados sin mancha, sin ser hechos justos, porque son hechos justos solo hasta el momento de la glorificación. ¿O son los hijos de Dios hechos justos hoy, además de ser declarados justos antes de la segunda venida de Cristo? Para responder lo más satisfactoriamente posible esa pregunta que tanto abarcan, de alguna ayuda es ir a otros textos de las Escrituras que emplean la misma frase de Judas 24, sin mancha. No olviden que el texto básico que estamos analizando es Judas 24. Bien, hay otros textos, decíamos, que usan la frase sin mancha en el contexto de los hijos de Dios de ayer, de hoy, de mañana, independientemente de la época. Esa alusión a los hijos de Dios como sin mancha en esos otros textos aportan mucha luz al respecto. Así que veamos el primero. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En este versículo hay suficientes elementos para dar respuesta a la pregunta planteada en forma clara y directa, sin ninguna ambigüedad. Sin embargo, vamos a ir despacio, porque no solo el versículo en sí es claro, sino que su contexto inmediato, los versículos antes y después del 15, arrojan información muy valiosa.
no solo en cuanto a partir de cuándo es que Dios los ve sin mancha, sino también si los declara sin mancha solamente o si también los hace sin mancha. El apóstol Pablo desde Roma, muy posiblemente después del año 33 después de Cristo, había llegado allí a Roma en febrero del año 61 después de Cristo. Los 2 años enteros en su propia casa de alquiler terminaron en febrero del 63, de modo que la fecha de esta epístola, escrita un poco después, sería como de la primavera o del verano del mismo año, no más allá del 64. El contexto histórico eclesiástico de la epístola arroja luz sobre el tema que nos ocupa, el deber de los hijos de Dios de mantenerse sin mancha en medio de un ambiente opuesto a tal propósito. Los filipenses vivían, igual que sus hermanos en otros lugares de la misma época, en el ya, pero todavía no. Y en este caso no hay ningún cantinflismo. La salvación en Cristo era algo real del momento, pero esa salvación implicaba elementos escatológicos del futuro, a los cuales apuntaba esa salvación actual. El marco teológico en el que el apóstol les escribe esta carta implica el ya y también el todavía no, concepto muy característico de Pablo, no solo en la carta a los filipenses. Sobre este asunto, Gordon Fee, en comentario a la epístola a los filipenses de Editorial CLIE, se expresa así: el marco fundamental de toda la teología de Pablo, especialmente del concepto de la salvación en Cristo, es el entendimiento escatológico de los días finales, el entendimiento escatológico de la existencia presente, que es tanto el ya como el todavía no. Con la resurrección de Cristo y el don del prometido Espíritu Santo, Dios ya ha puesto el futuro en movimiento. Por lo tanto, la salvación ya es. Pero la consumación de la salvación espera la segunda venida de Cristo. Pablo lo llama el día de Cristo. 1:6 y 10 y 2:16. Por lo tanto, la salvación todavía no se ha realizado de forma completa. El hecho de que el futuro haya comenzado con la llegada del propio Dios mediante Cristo y el Espíritu, para Pablo significa dos cosas muy importantes: que la consumación está absolutamente garantizada y que la existencia presente, por lo tanto, determinada por esta realidad, está determinada por esta realidad. Es decir, termina diciendo Philip, nuestra vida en el presente no está condicionada o determinada por las exigencias presentes, sino por la realidad singular de que el pueblo de Dios, por el don del Espíritu, vive la vida del futuro en el presente, determinada por sus valores y su perspectiva, independientemente de las circunstancias presentes. Leí de la página 92. En Filipenses, todas las presentaciones teológicas apuntan a un único propósito: que los filipenses, como comunidad de creyentes en Filipos, vivan la justicia del Evangelio en el presente, mientras esperan la consumación. Ellos son una colonia del cielo. Véase 3:20, viviendo la vida del cielo juntos como pueblo de Dios en Filipos. Pablo se centra en el tema de la semejanza a Cristo, que en esta carta se define claramente como la semejanza a Dios, que es la santidad. Leí de la página 93 y 94 del mismo Gordon Fee. ¿Qué es lo que está diciendo Gordon Fee aquí? El propósito teológico práctico de la carta a los filipenses, donde se encuentra nuestro texto en estudio, 2:15, es llevar a los hermanos de Filipos a entender que por lo que ya se inició en ellos,
como hijos de Dios, han de vivir a la altura de ciudadanos del cielo, mientras que falta por cumplirse, o lo que falta por cumplirse, se cumple, para que el que inició en ellos esa obra la complete y entonces venga por ellos, para llevarlos con él a continuar viviendo la vida que por el poder de Dios en ellos pudieron vivir aquí. Ahora bien, en la vida del cristiano, ¿qué es lo que ya es y qué es lo que todavía no es? ¿Son ambas cosas alusivas al carácter? Es decir, en la teología paulina, el ya y el todavía no son alusión al carácter del cristiano. O uno de los asuntos, el ya, se refiere al carácter y el otro, el todavía no, se refiere a los eventos mundiales finales. Es muy importante entender esto, porque no son pocos los estudiosos bíblicos que aplican ambas cosas, el ya y el todavía no, al carácter. Esto para decir que la perfección del carácter en los hijos de Dios es una imposibilidad antes de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo. O lo que es lo mismo, que el proceso de la perfección del carácter del cristiano ha iniciado, sí, ahora, ya, en el presente, pero su consumación no se da hasta que ocurra la glorificación en la segunda venida de Cristo. De ahí que dicen ellos que el apóstol Pablo hable del ya y del todavía no. ¿Es eso así? ¿Es esa la teología de Pablo del ya y del todavía no? La respuesta está en la misma carta, donde él les dice claramente que Dios espera de ellos que vivan en el ya sin mancha. Acerquémonos un poco más a esto. Volvamos a nuestro texto, que ahí están los elementos necesarios que junto al contexto inmediato nos dirán cómo son las cosas. ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo Pablo? El texto dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, hay varios elementos aquí que explican clara y sencillamente qué es lo que Pablo está diciendo. Veamos. En primer lugar, lo que Dios espera que ellos sean, según Pablo, es irreprensibles, sencillos, sin mancha, resplandecientes. Han de serlo ahora, en su tiempo o época. El lenguaje no puede ser entendido de otra forma. El texto dice, para que seáis. Detlef Hauber, comentando este aspecto en Interpretación Histórico-Teológica del Nuevo Testamento, a la epístola de Pablo a los Filipenses, en alemán, dice, la inmaculada condición de la Iglesia no puede concebirse como una marca solo en el día del Señor. La conclusión del verso 15 ya exige una distinción en el presente, a saber, que la conducta de la Iglesia es notablemente diferente de la conducta del mundo que la rodea. En cuanto a que ese tipo de vida, irreprensible, sin mancha, ha de ser una realidad en el contexto histórico en el que ellos ya vivían, en el ahora de ellos, de los filipenses, insiste también Francesco Bianchini en Carta a los Filipenses, introducción, traducción y comentario de Editorial San Pablo, en este caso en italiano. Él dice así, los versículos 15 y 16 anuncian la finalidad del llamamiento del versículo 14, orientado negativamente hacia la intachabilidad de los creyentes y luego positivamente hacia su conexión divina y su tarea de iluminación, todas ellas orientadas para vivir en el contexto pagano de Filipos.
Por su parte, termina diciendo este autor, el verso 16 especifica que los creyentes serán luces en el mundo, precisamente al traerle el evangelio que da vida, para que todos lo conozcan y lo acojan. De esta manera, en los versículos 15 y 16 se describe la relación iglesia-mundo en su complejidad y plenitud. De hecho, por un lado, los cristianos deben constituir una comunidad alternativa en su sociedad sin adaptarse a la mentalidad actual. En nuestro texto, la perspectiva no es escatológica, sino presente, vinculada al testimonio que los cristianos están llamados a dar como portadores de luz en un mundo oscurecido por el pecado. Véase Efesios 5, 8 al 14. Bien, ¿y qué es lo que dice Efesios 5, 8 al 14, entre otras cosas? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, verso 8. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, verso 11. Y así el resto, en realidad hasta el versículo 20. No seáis insensatos, verso 17. No os embriaguéis con vino, verso 18, etcétera. Todos los verbos están en presente. Ellos debían ser sin mancha en su época, en su ahora. ¿Vamos captando, amados hermanos? Siempre en cuanto al ahora para los filipenses, es decir, su época, y la imagen o figura de las estrellas como luminares, muy acertadas son las palabras de Romano Pena en Carta a los Filipenses y Carta a Filemón del Nuevo Testamento, comentario exegético y espiritual de Cita Nuova, la editora, en este caso en italiano. Dice así: la imagen de las estrellas brillando en el mundo es particularmente hermosa y eficaz. El texto de Daniel 12:3 puede considerarse un punto de partida. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas eternamente. Pero hay una diferencia muy significativa. Mientras el profeta Daniel, habla de una situación escatológica, es decir, específica de la vida futura tras la resurrección, el apóstol se refiere a la vida histórica presente. En este sentido, dice Pena, el contraste entre el firmamento del cual habla Daniel y el mundo del que habla Pablo es particularmente elocuente. Aquí se anuncia una interesante paradoja. Los cristianos son y deben ser estrellas en la tierra. La metáfora, por tanto, implica la idea de que son puntos de referencia claramente visibles y fiables, casi como estrellas polares, a las que debemos acudir para guiar nuestro camino en la dirección correcta. Obviamente, la idea de una fuerte responsabilidad que debe caracterizar al bautizado está implícita. Por supuesto que estamos en total acuerdo con Romano Pena. Es decir, si cuando los cristianos han de brillar por su vida sin mancha, al ser guardados sin caída por el poder de Dios, es solo en la segunda venida de Cristo y solo a partir de allí, ¿cuál es su función entonces en la actualidad? Si Dios no requiere de ellos que brillen como luminares en el mundo, sin mancha, a fin de que esas vidas sin mancha motiven e impulsen a otros a querer brillar igual para la gloria de Dios, ¿quiénes son entonces los que han de iluminar al mundo con la palabra de Dios y su poder transformador aquí y ahora? Si no es esa la función de los cristianos aquí y ahora, ¿cuál es? Porque o son luminares o son parte de las tinieblas. ¿Y tú y yo qué somos aquí y ahora? ¿Luz o tinieblas?
¿O es que podemos ser tinieblas aquí y ahora, y luminares en la segunda venida? Mientras piensas en eso, quedamos aquí por ahora. Bendiciones y hasta la próxima.